Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. Hoy vamos a estar estudiando acerca de esta bienaventuranza que se nos menciona en el versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Oremos un momento al Señor. Padre, en esta mañana te agradecemos, Señor, por darnos la oportunidad de escuchar tu palabra, Señor. Cuando escuchamos tu palabra, te escuchamos a ti, Dios. Oh, danos la atención y la reverencia que debemos tener, Señor, pues te estamos escuchando a ti, Dios. Ayúdanos, mi Señor, te lo pedimos en esta mañana. Ayúdanos, Señor, danos un corazón dispuesto. Abre nuestros oídos, Señor, y permítenos entender y poner en práctica, Señor, lo que tú nos has dejado para nuestra enseñanza y para el bien de nuestras vidas y para la gloria de tu nombre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que hoy vamos a hablar acerca de los bienaventurados, los pacificadores. Bienaventurados los pacificadores. Todos nosotros recordamos que la palabra bienaventurado significa dichoso, feliz, bendecido. Y en todos los seres humanos hay un anhelo y una búsqueda de paz. Sin embargo, esta parece ser muy difícil de encontrar. En todos los seres humanos hay un anhelo y una búsqueda de paz. Sin embargo, esta parece ser muy difícil de encontrar. El hombre quiere vivir en paz, pero no encuentra la manera de cómo hacerlo. Y creo que nosotros nos podemos identificar con esto, ¿no? Todos deseamos y anhelamos tener paz, estar tranquilos. Se busca la paz. Nosotros vemos cada día cómo se hacen negociaciones, se hacen tratados, se hacen acuerdos y se hacen muchas cosas para buscar la paz, porque es un anhelo y es un deseo en el corazón de los seres humanos. Y la Biblia, en sus comienzos está la paz. La Biblia inicia con paz y la Biblia termina con paz. Sin embargo, en medio de esos dos, desde que Adán y Eva pecaron, el ser humano perdió la paz. ¿Por qué razón? Porque desde que Adán y Eva pecaron, entraron en guerra contra Dios. Se rebelaron contra su Creador y esto provocó una pérdida de la paz. Y desde ese momento hasta entonces, el hombre ha estado buscando y tratando de encontrar la paz de diferentes formas, de diferentes maneras.
No hay paz en el mundo porque no hay paz en el corazón del hombre. El mundo refleja el estado del corazón del hombre. Y eso es lo que nosotros podemos ver. Todos los conflictos internos y externos del hombre nacen o surgen del pecado que hay en su corazón. Vamos a mirar Santiago capítulo 4, versículo 1. Santiago capítulo 4 y verso 1. Comienza con una pregunta. Allí el versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Hay una pregunta bien interesante, ¿no? ¿De dónde vienen qué? Las guerras y los pleitos. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado eso en nuestras vidas? Pleitos, contiendas, problemas. Y muchas veces quizás nos podemos hacer esta misma pregunta que encontramos aquí en la Biblia. ¿Por qué problemas? ¿Por qué los pleitos? ¿De dónde viene eso? Y luego en el mismo versículo, a manera de pregunta, también se nos da la respuesta. Y dice así: ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Entonces la Biblia nos está mostrando aquí que la causa o lo que provoca conflictos y problemas son las pasiones que hay dentro de nosotros, refiriéndose a las pasiones pecaminosas que están en nuestras vidas. Ellas son la causa del conflicto, la causa de los problemas, la causa de la violencia que nosotros vivimos, tanto internamente como externamente. Son esas pasiones el combustible que alimenta los conflictos. Y por eso, en Mateo capítulo 5, antes de la bienaventuranza de ser pacificador, está la bienaventuranza de ser limpio de corazón. Nadie puede llegar a experimentar paz verdadera en su vida si primero no ha experimentado limpieza en su corazón, ya que lo que origina y causa el conflicto y quita la paz son las propias pasiones pecaminosas que hay dentro de nuestro propio corazón. La falta de paz interior se debe a pasiones que no se han rendido al Señor Jesucristo, o aquellos que no han entregado su vida al Señor Jesucristo y por lo tanto no han experimentado la paz que viene por causa de la presencia del Señor en nuestras vidas. Así que la paz no es ausencia de guerra o ausencia de problemas. La paz más bien es la presencia de Jesús en el corazón de las personas. La paz no es ausencia de guerra o ausencia de problemas, más bien es la presencia del príncipe de paz en el corazón y en la vida de los seres humanos. Una de las cualidades con las que se describe a nuestro Señor es como el príncipe de paz. Y una de las cosas que alguien cuando conoce al Señor experimenta en su vida es paz. Es paz. Alguien que se acerca al Señor Jesucristo, alguien que lo conoce y alguien que entrega su vida a Él, lo primero que va a experimentar en su vida es paz. Paz. Así que en Juan capítulo 14, versículo 27, encontramos algo. Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 14 y verso 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.
Y aquí el Señor está mostrando que hay una paz que viene de Dios y que hay otra paz que el mundo trata de fabricar y que el mundo trata de dar. Él está estableciendo la diferencia. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Y el Señor está mostrando que hay dos tipos de paz. La paz verdadera, la paz duradera, que es la paz que solamente puede dar Cristo, y otro tipo de paz, que es la paz que el mundo da. Es una paz que las personas mismas se fabrican y es una paz que no es duradera, es una paz que no permanece, es una paz que es muy temporal y es una paz que al final de la vida no estará más con el ser humano. Así que el Señor nos mostró acá que la paz del mundo depende de las circunstancias. La paz de Dios no depende de las circunstancias, depende de mi relación con Dios. Cuando mi relación con Él está bien, yo tendré paz en mi corazón. Fijémonos en esto. La paz del mundo depende ¿de qué? De las circunstancias. La paz de Dios depende de mi relación con Él. Cuando mi relación con Dios está bien, yo voy a tener paz. Y aún la persona que tiene una buena relación con Dios, aún en medio de problemas, de adversidades y de dificultades, podrá experimentar paz y podrá tener paz en su corazón. Esa es la paz de la cual el Señor nos habla acá. La paz que Él da no es una ausencia de problemas, no es una ausencia de conflictos, pero sí es una paz que en medio del conflicto y en medio de las dificultades nos ayudará y nos fortalecerá y nos dará la sabiduría para salir de ella. Dice allí en Filipenses: por nada estén afanosos, más bien sean conocidas sus peticiones delante del Señor con toda oración y ruego, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que el Señor nos está mostrando allí claramente que la paz no significa ausencia de problemas. Ser cristiano o caminar con Dios no significa que no vamos a tener problemas. No significa que no vamos a tener dificultades. Las tenemos y las vamos a tener. Igual o quizás a veces hasta más que los que no son cristianos. Porque estamos por el camino angosto y porque estamos en un mundo caído. Y eso lo debemos entender. Pero lo que sí el Señor ha prometido es darnos paz en medio de la crisis y en medio de la dificultad. El Señor no ha prometido que no tendríamos problemas, pero sí prometió que nos daría la paz, la fortaleza y la ayuda en medio de los problemas. Amén. Eso es importante entenderlo cuando buscamos al Señor. Y también es importante entender que inclusive Dios mismo ha prometido que tendríamos problemas. Eso sí lo prometió el Señor. En el mundo tendréis aflicción. Y quizás es una promesa que no es tan agradable para nosotros, ¿cierto? Y quizás yo creo que es una de las pocas que nos interesan, ¿cierto? Nos interesan más bien otras. El Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Promesas como esas nos gustan más. Sin embargo, el Señor también ha prometido que en el mundo tendríamos aflicción. Pero con esa promesa también estableció al final la solución. Pero confíen en mí, porque yo he vencido. Es decir, que ese problema en Dios tiene salida y tiene solución.
Esa crisis en Dios tiene solución, tiene salida. Esa adversidad en Dios tiene solución, tiene salida. Amén. Pero tendremos que atravesar por problemas y por dificultades. Así es que el mundo nunca va a experimentar paz verdadera hasta que conozca a Jesús, hasta que entregue su vida a Jesús y hasta que el reino de Dios se vuelva a establecer totalmente sobre la tierra. Ningún gobernante ni ninguna organización humana podrá traer una paz verdadera y duradera al mundo. Eso solo va a suceder cuando Jesús venga por segunda vez, establezca juicio sobre la tierra y luego cielos nuevos y tierra nueva. En ese momento volverá a haber una paz verdadera y una paz eterna sobre la tierra. Antes no habrá tal cosa. El ser humano ha tenido mucha dificultad en entender que sus mayores necesidades no son físicas, sino espirituales. A nosotros como seres humanos nos cuesta mucho entender esto, que las mayores necesidades que tenemos no son físicas, sino son espirituales. Y una evidencia de que nos cuesta entender eso es que el afán y la preocupación en su gran mayoría es por las cosas materiales. El ser humano se preocupa por tener salud, se preocupa por tener dinero, se preocupa por las cosas materiales, pensando que esa es su mayor necesidad, cuando en realidad nuestra mayor necesidad no es física, nuestras mayores necesidades son espirituales. Esas son las mayores necesidades de nuestras vidas. Así que vamos a mirar en esta mañana tres partes de este bienaventuranza. Primero, ¿qué no es ser un pacificador? Segundo, ¿qué es ser un pacificador? Y tercero, la promesa que está allí de ser llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados como hijos de Dios, hijos de Dios. Así que vamos a mirar en primer lugar qué no es ser un pacificador. En primer lugar, no es ser un pacificador alguien que permite todo con tal de no tener problemas con nadie. No es ser un pacificador alguien que permite todo con tal de no tener problemas con los demás. No es correcto. La verdad no puede ser sacrificada por la paz, pues solo la verdad puede traer libertad y paz verdadera. La mentira lo único que traerá es una paz temporal, pero cuando se descubra, producirá dolor y producirá sufrimiento. Pero es la verdad la que trae libertad y la que trae paz verdadera. Por lo tanto, no es ser un pacificador alguien que permite todo, alguien que no pone límites, alguien que no pone reglas, alguien que sacrifica sus principios a causa de complacer a los demás. Eso no es ser un pacificador. En segundo lugar, tampoco es ser un pacificador alguien que tiene comunión íntima con cualquier persona o con todo tipo de persona. Miremos 2 de Corintios capítulo 6 y verso 14. 2 de Corintios capítulo 6, verso 14 al verso 20. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente,
como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Verso 17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y sigamos el versículo 1 del capítulo 7. Así que, es decir, puesto lo anterior que hemos leído, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Estos versículos, junto con Santiago 4:4, nos muestra que en algunos casos buscar la paz con las personas y tener comunión íntima con ciertas personas implica entrar en guerra con Dios, implica entrar en enemistad con Dios. Miremos lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Estas son palabras bien importantes a las cuales debemos fijar nuestra atención y a las cuales debemos tener cuidado con quienes tenemos comunión íntima. Como creyentes debemos compartir con todas las personas a fin de poderles llevar el testimonio de nuestro Señor. Sin embargo, la comunión íntima, la amistad íntima, solo debe ser tenida con personas que bendigan y que nos conecten con el Señor. Así que esto es importante. Ser un pacificador, entonces, en segundo lugar, no es alguien que tiene comunión íntima con todo el mundo, porque lo acabamos de ver en Santiago, que muchas veces tener comunión íntima o amistad íntima con el mundo y con ciertas cosas del mundo implica que enemistad contra Dios. Mire lo que dice el verso 4 en su última parte. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. Y creo que el Señor es claro en esto. Se constituye enemigo de Dios. Ser un pacificador, en tercer lugar, tampoco es que cuando ve algo mal hecho no lo corrige y no dice nada para que no hayan problemas. ¿Sí? Alguien que cuando ve lo que está mal no dice nada, se calla para evitar que no vayan a haber problemas. Eso no es ser un pacificador. La paz verdadera no viene por evitar los conflictos, sino por resolverlos correctamente con la guía y con la ayuda de Dios. Así que un pacificador no es aquella persona que cuando ve algo que está mal hecho se calla, no dice nada para evitar el problema, para evitar la dificultad. Un pacificador no es alguien que actúa callándose y no diciendo nada. Entonces, ¿qué es un pacificador? Vamos a mirar qué es un pacificador. En primer lugar, un pacificador es un hacedor de paz. Es alguien que trabaja, que busca y trabaja para la paz. La paz se describe como una condición interna de tranquilidad y contentamiento en el ser humano, armonía y unidad entre dos personas.
La paz se describe como una condición interna de tranquilidad y contentamiento en el ser humano. Armonía y unidad entre dos personas. Así que esta bienaventuranza nos dice, en otras versiones de la Biblia, bienaventurados los que trabajan para la paz, los que buscan, y no solamente buscan la paz, sino que trabajan para la paz. Y nosotros en la Biblia y en la historia encontramos uno de los mayores ejemplos de alguien que deseó, que buscó y que trabajó para la paz. Nuestro Señor Jesucristo dejó su trono de gloria, dejó su reino, ¿y qué hizo? Vino acá a este mundo y buscó que aquellos que estaban en enemistad con Dios hicieran la paz con Dios. Nuestro Señor Jesucristo vino para ponerse en medio de dos partes que estaban en conflicto. Nosotros estábamos en enemistad con Dios, estábamos en conflicto con Dios, nos habíamos rebelado contra Dios, éramos enemigos de Dios, había una enemistad con Dios, que precisamente esa es la que ha llevado a que no haya paz en el corazón del ser humano. Pero Cristo, dice Colosenses capítulo 1, versículo 18. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Dice así: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Hablando de Cristo, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Versículo 20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Vemos al Señor Jesucristo como alguien que vino y trabajó para restaurar la paz verdadera en el corazón de nosotros, los seres humanos, y en esta tierra donde habitamos. Vemos a alguien que verdaderamente buscó y trabajó por la paz, y que se convierte a sí mismo en nuestro ejemplo para seguir, en ser pacificadores. Ahora, ser un pacificador no significa que no vamos a tener problemas, porque uno pensaría que con alguien que es pacificador nadie se mete. Sin embargo, estamos en un mundo tan dañado, tan caído, que mataron al propio Dios. Imaginemos por un momento lo malos que somos los seres humanos, que teniendo la oportunidad pusieron su mano y acabaron con el propio Dios. Eso somos nosotros, y eso es el ser humano sin Dios, un ser muy pero muy malo, que teniendo la oportunidad pusieron su mano y mataron al mismo Dios. Eso somos nosotros. Sin embargo, Jesús vino para traer paz. Pero traer paz muchas veces va a significar meternos en problemas. Traer paz muchas veces va a significar dificultades. O miremos Mateo nuevamente, capítulo 5, versículo 10. La bienaventuranza que sigue a los que son pacificadores es precisamente: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, ser un pacificador no significa
que no vamos a tener problemas o conflictos. Los va a haber también por hacer lo bueno. Porque hoy en día se aplaude más al que hace lo malo y se rechaza y se ataca al que hace lo bueno. Así estamos. Sin embargo, en primer lugar, los pacificadores son aquellos que han encontrado primeramente la paz con Dios. Cuando la Biblia dice bienaventurados los pacificadores, se está refiriendo primeramente a aquellas personas que han encontrado la paz con Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1. Fijémonos lo que dice allí, Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fijémonos bien en este versículo. Justificados, ¿qué significa la palabra justificados? Es alguien que es declarado como justo. Alguien que ha sido declarado como justo. Y dice que justificados por la fe, es decir, que esa justicia la logramos y la conseguimos no por nuestras obras, sino ¿por qué? Por medio de la fe. Y luego dice que a causa de ser justificados o declarados justos por Dios, ¿qué sucede en nuestra vida? Tenemos que paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz. Es decir, aquellos que han sido declarados justos por Dios y que ha sido a través de la fe, experimentan paz. ¿Por qué razón? Porque los pecados han sido perdonados y ya no estamos en enemistad ni en guerra contra Dios. Ahora hemos sido reconciliados con Dios y ahora somos hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, ha habido paz. Por eso el versículo termina diciendo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el que nos provee esa paz? El Señor Jesucristo. Pero ¿cómo Él nos provee esa paz? Cuando nos ayuda a declarar como justos delante de Dios mediante el perdón de nuestros pecados. Entonces, el primer lugar, pacificador es alguien que ha encontrado primeramente la paz con Dios. Y es la primera paz que el ser humano necesita experimentar. Antes de experimentar paz con sus semejantes, el ser humano tiene que experimentar paz con Dios, porque tenemos problemas con el Señor a causa de nuestros pecados. Y esa es la razón principal por la que no hay paz en el corazón de los seres humanos. La Biblia dice: no hay paz para el impío. No hay paz. Pero Romanos 5 nos dice que podemos tener paz cuando somos declarados justos ante Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay una paz verdadera, y es aquella paz que es como resultado del perdón de nuestros pecados y de una vida limpia por la obra de Cristo delante de Dios Padre. Esa es la paz verdadera y esa es la paz que todo ser humano necesita. Pero en segundo lugar, pacificador es alguien que busca estar en paz con otras personas. Miremos lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 14. Hebreos capítulo 12,
verso 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Fijémonos en esto, lo que el Señor nos está mostrando acá. Seguid la paz, ¿con quién? Con todos. Y luego en Romanos capítulo 12, versículo 18 nos dice: en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Entonces, un pacificador es alguien que busca estar en paz con otros. Por eso la Biblia nos dice allí en Mateo que si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí en el altar y ve y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Es decir, que la santidad en nuestra vida depende en gran medida de las buenas relaciones que tengamos con los demás también. La santidad depende también de que busquemos estar en paz con otros. No podemos pensar que tenemos una vida limpia si venimos a la iglesia, pero tenemos odio, rencor en nuestros corazones. Eso no es correcto y eso no está bien. No podemos pensar que venir a la iglesia y recibir la bendición de Dios es porque estamos aquí solamente. La Biblia dice aún que los hombres que son duros con sus esposas y que las maltratan, que cuando sus oraciones sean hechas, por causa de eso, ¿qué va a pasar? Sus oraciones tendrán estorbo delante de Dios. Porque para Dios la santidad comienza con buscar estar en paz con los que están a nuestro alrededor. Eso es importante entenderlo. Así que pacificador es alguien que busca estar en paz con los demás. Y para estar con los demás, para estar en paz con los demás, hay que aprender a perdonar. Porque nos van a ofender. A veces con intención, a veces sin intención. Nos ofenden. Pero nosotros, para poder aprender a estar en paz, necesitamos aprender a desarrollar la capacidad de perdonar. Pero no solo la capacidad de perdonar, sino también la capacidad de aprender a pedir perdón. Cuando nosotros nos equivoquemos, cuando nosotros fallemos, cuando nosotros hagamos daño. Eso es tan importante entenderlo. Un pacificador es alguien que busca estar en paz con otros. Y según Mateo capítulo 6, versículo 12, dice lo siguiente, Mateo capítulo 6, verso 12. Y perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Aquí hay un principio, el principio de perdonar, porque el perdón trae paz, primeramente a nuestro corazón, pero también va a traer paz en las relaciones, con quienes hay conflictos y con quienes hay dificultades. Así que un pacificador es alguien que busca estar en paz con otras personas, que cuando surge un conflicto busca dialogar, busca hablar para aclarar, para sanar, para perdonar o para pedir perdón, y que la relación no se afecte y la relación no se dañe. También en tercer lugar, un pacificador es alguien que ayuda a otros a estar en paz con Dios. Un pacificador es alguien que trabaja para que otros estén en paz con Dios. El mensaje central del Evangelio es la invitación a reconciliarnos con Dios, y por medio de esa reconciliación con Dios
el hombre puede encontrar la paz verdadera para su corazón. Así que la mejor forma de ayudar y de contribuir a que otras personas tengan paz en sus corazones es guiándoles y llevándoles a la fuente verdadera de paz, que es Cristo mismo, que es Dios mismo. Dice Romanos, capítulo 5, verso 20, Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. La Biblia dice, somos embajadores en nombre de Cristo, y como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Así que un pacificador es alguien que trabaja para que otros conozcan del Evangelio y a través del Evangelio entonces puedan experimentar una paz genuina y verdadera en sus vidas. Así que ser un pacificador implica evangelizar, implica trabajar en llevar el mensaje de salvación y la invitación de reconciliación con Dios a otras personas que necesitan experimentar. El mundo y las personas sin Dios tratarán de encontrar la paz de muchas formas. Algunos tratarán de encontrar la paz acumulando y acumulando riquezas, acumulando dinero. Otros tratarán de encontrar la paz en la diversión, en los placeres. Otros en la fama, otros en el éxito, en sus logros, en una carrera, en una profesión, en un trabajo. De diferentes maneras el hombre tratará de buscar y encontrar paz, satisfacción, pero nada de eso podrá traer una paz duradera y una paz verdadera. ¿Por qué? Porque lo único que va a traer paz verdadera y paz duradera es la presencia de Jesús en el corazón de las personas y el ser declarados justos e inocentes delante de Dios. Eso es lo único que traerá paz al corazón. Todo lo demás ofrece una paz temporal, ¿cierto? Hay una paz temporal. Cuando uno recibe algo material, un logro, en ese momento produce mucha alegría, mucho regocijo, mucha felicidad, pero ya después pasa. Es así, es algo hueco, es algo momentáneo, es algo temporal. Pasa y así pasa. Pero lo único que traerá una paz duradera y una paz verdadera es la continua presencia de Jesús en el corazón de nosotros, en la vida de nosotros. Y en último lugar, un pacificador es alguien que invita a otros también a perdonarse entre ellos. Un pacificador es alguien que no está llevando chismes para crear conflictos. Un pacificador es alguien que busca la manera de llevar a que las personas, en lugar de que se sigan peleando, se perdonen. Yo no sé si ustedes han visto, y bueno, y si puede ser su caso, que Dios nos ayude a todos a cambiar, pero hay personas que a veces, en lugar de contribuir a que las personas se perdonen y que haya paz, son personas que viven llevando chismes para alimentar el conflicto, para alimentar la enemistad, para alimentar el problema. Que Dios nos ayude a no ser de esos o a no seguirlo siendo, si así puede ser.
porque eso es muy malo. La Biblia nos invita a no ser promotores de conflictos, sino más bien pacificadores. Es decir, personas que hablan las cosas correctamente, como son, apropiadamente, con el ánimo de hacer bien y no de hacer mal. Así que un pacificador no es aquel que está llevando chismes para aquí, para allí y ay sí, mire, y sabe que el otro le cae mal, y sí, imagínese que estaba diciendo eso de usted. Esa no es la actitud de un hijo de Dios, ni de un cristiano. Estamos llamados a ser pacificadores, personas que promueven la paz, pero no la paz como el hombre la quiere. Es decir, que si el otro está haciendo algo malo, usted le dice, sí, tranquilo, siga ahí, esté tranquilo. No, esa no es la paz. No, es la paz que se establece al decir las cosas como son y como deben ser. Esa es la paz que Dios quiere que nosotros busquemos y que el hombre debe buscar. Primeramente la paz con Dios y luego la paz con los demás. Ahí habrá verdadera tranquilidad y verdadero bienestar en nuestros corazones. Y finalmente, la promesa de esta bienaventuranza: ellos serán llamados hijos de Dios. Qué promesa tan especial para los que son pacificadores. Aunque ya son hijos de Dios, o aunque ya somos hijos de Dios, la Biblia dice que serán llamados hijos de Dios. Ahora, ¿por quién? En primer lugar, por Dios mismo. Él es el primero que nos define. Y recordemos cuando el Señor Jesucristo se manda a bautizar, ¿quién fue el primero que habló y dio una apreciación acerca de él? El Padre. ¿Y qué dijo el Padre? Este es mi Hijo. Es decir, no se avergonzó de llamarlo su Hijo, sino que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así que los pacificadores son aquellos que son llamados primeramente hijos de Dios por Dios mismo. Pero en segundo lugar, los pacificadores son aquellos que serán llamados hijos de Dios por sus semejantes, por los que están a su alrededor. ¿Por qué razón usted llamaría hijo de Dios a alguien que vive promoviendo contiendas, conflictos o peleas? A alguien que es conflictivo, usted diría, uy, mire ese hijo o mire esa hija de Dios. ¿Cierto que no? Usted no le llamaría hijo de Dios. Más bien le debería ser un hijo de Dios. Debería convertirse en un hijo o en una hija de Dios. Porque estás actuando como un hijo o una hija del diablo. Porque así es, quien no es hijo de Dios, la Biblia claramente dice que es hijo del diablo. Nadie está huérfano en esta vida. O es hijo de Dios o es hijo del diablo. De alguno de los dos lados debe estar. Y sin duda alguna es mejor ser hijo de Dios. Así que ser hijo de Dios o ser llamado hijo de Dios es lo que los demás van a decir de él o de ella cuando lo ven, que en primer lugar es una persona de paz. Y ser un pacificador, entonces, en primer lugar, es alguien que vive en paz y tranquilo en su interior y consigo mismo. No es alguien que vive enojado, estresado, airado, molesto a toda hora, sino es alguien que vive en paz y en tranquilidad consigo mismo y en su interior. ¿Cómo se logra esa paz interior? Con meditación, con psicología.
se logra teniendo una relación correcta con el Señor, porque Él es la fuente de paz verdadera. Entonces, un pacificador es alguien que primero tiene paz en sí mismo. Es una persona tranquila y que a causa de ser una persona tranquila, es una persona que va a llevar a que otros también tengan tranquilidad, o al menos va a procurar buscar la paz con otras. Es una persona que va a transmitir esa paz. Es una persona que va a transmitir verdad. Y que cuando le ofendan o hagan mal, va a perdonar. Y si se equivoca como ser humano que es, va a pedir perdón también. Así que el Señor nos ayude a ser pacificadores. Este mundo que está tan lleno de conflictos y de problemas necesita a gente pacificadora. No necesita gente violenta y conflictiva. Necesita gente que busque la paz, que lleve la paz y que trabaje para la paz, que se sustenta y se basa en la verdad y en la verdad de Dios. Amén. Yo les invito a que nos coloquemos sobre nuestros pies en esta mañana y oremos juntos para terminar. Señor, gracias, porque tú nos invitas a ser pacificadores, Señor. Nosotros por naturaleza reaccionamos con violencia, con agresividad, con resentimiento, con venganza, Señor. Y por esa razón tú nos invitas a que seamos pacificadores, Señor. Ayúdanos, Padre, a tener esa paz primeramente en nuestros propios corazones, en nuestras propias vidas, Señor. Te lo pedimos en esta mañana, Padre. Señor, si alguno aquí en esta mañana ha venido a esta reunión sin paz, sin tranquilidad en su corazón, con afán o con ansiedad, yo le invito, si ese es su caso, para que usted abra su corazón al Señor en esta mañana y rinda cada uno de esos malos deseos, los rinda a Cristo. Rinda su vida a Cristo en esta mañana y dígale: Señor, ayúdame a ser un hombre de paz, a ser una mujer de paz, que tiene paz, tranquilidad y contentamiento en su corazón por causa tuya, Señor, que eres la fuente verdadera de paz. Oh Dios, en esta mañana oramos y pedimos que esa paz primeramente reine en nuestros corazones y reine en nuestras vidas, en nuestros pensamientos. Señor, ayúdanos a tener pensamientos de paz y no pensamientos de mal, ni pensamientos de ira, ni pensamientos de problema, de conflictos, Señor. Ayúdanos a tener pensamientos de paz. Te lo pedimos en esta mañana. Oh Señor, pero ayúdanos también a estar en paz con otras personas, Dios. Ayúdanos, por favor, Padre Santo, a estar en paz con otros, Dios. A estar en paz con los que están a nuestro alrededor, Señor. A perdonar si tenemos que perdonar a alguien y a pedir perdón si tenemos que pedir perdón a alguien, pero buscar sanar y buscar restaurar las relaciones. Ayúdanos, Señor, por favor, te lo pedimos en esta mañana, a ser embajadores tuyos que llevan y ayudan a otros para que tengan y para que encuentren paz contigo, Señor. Esa paz que solamente tú nos puedes dar, tú nos puedes ofrecer, Señor. Oramos por ello en esta mañana, Padre. Te damos gracias, Espíritu Santo, por tu palabra que nos invita, Señor, y que nos enseña, Padre, cómo ser pacificadores, Dios. Muchas gracias te damos en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.